Bueno, cordial saludo, una bienvenida para nuestros oyentes, seguidores de esta emisora en nuestras redes sociales. Busco en ti donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021, continuando con nuestra maratón de programas para este día especial. Tenemos al pastor Julio Carriasco y su segmento Establecidos en el Nuevo Pacto. Y bueno, también dejarles saber a cada uno de sus oyentes que pues, tenemos una línea habilitada, una línea telefónica, donde se pueden comunicar con nosotros. Si tienen una pregunta para el pastor en un momento determinado, lo pueden llamar realmente y él va a contestar las preguntas porque yo creo que lo más importante es que para eso estamos. Tenemos muchas dudas y esas dudas realmente yo sé que pueden ser muy aclaradas por el pastor Julio Cairriasco, quien tiene realmente, él es neutro, no está tirando para un lado ni para el otro, está tirando solamente para donde es la verdad. Entonces, pueden anotar este número, es en Colombia o fuera de Colombia, el más 57 310 606 2094. De todas maneras, los voy a dejar en el chat también y allí pues podemos estar en contacto. Si es que, Pastor Julio, adelante. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes para todos. Bendecidos en Cristo. Saludos. Sabemos que Dios en esta generación se ha propuesto algo y si Dios se propone, Él lo va a hacer. Yo tengo entendido algo con nosotros, sin nosotros y en contra de nosotros. Pero la idea es que lo haga con nosotros, porque si podemos andar a la luz del entendimiento de lo que Él quiere, entonces Dios sí lo hará con nosotros en esta generación. Estamos en un tema que hemos abordado ya por semanas, gobernados por el Espíritu, y hoy quiero hablar específicamente de las evidencias que muestran que una persona anda en la carne y no en el Espíritu. O sea, una persona que está manifestando la vieja naturaleza y no manifiesta la nueva naturaleza. Y estas son personas que se han congregado por años, personas que han recibido a Cristo, ¿no? Entre comillas, son creyentes, tienen años, pero que en su caminar y en su andar no se ve reflejado que están operando en la vida del Espíritu, no están trayendo la imagen del celestial, sino que están trayendo todavía la imagen del terrenal, están manifestando la vida en la carne. Entonces estamos entendiendo entonces que el gobierno del Espíritu no es una realidad en ellos, sino que es el gobierno de una vieja naturaleza. Entonces pudimos enumerar, estuvimos trabajando en el tema, haciendo un bosquejo, y pudimos numerar varias cosas, ¿no? Entonces, número uno, una persona que anda en la carne, una de las evidencias es que esta persona siempre se siente que está como bajo sentencia. Es una persona que está bajo condenación, siempre se siente como condenada. Ellos están bajo esa seguridad interior, hay un temor que los arropa siempre. Piensan que por lo que hicieron o dejaron de hacer, incluso hasta pueden perder la salvación. Es tremendo porque Pablo dice categóricamente en Romanos capítulo 8, verso 1, que los que están en Cristo, dice, ahora bien, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que andan según el Espíritu y no los que andan según la carne. Entonces, el que anda según la carne siempre está bajo condenación. ¿Por qué? Porque él no ha entendido la obra de la cruz. Él no ha entendido que allí en esa labor que se ejecutó, que fue perfecta y completa, él fue una persona más que perdonada, fue justificada. Esa labor
recordemos que en el antiguo pacto, y esto viene desde el Edén, cuando el hombre, cuando aún todavía no había el pacto de ley, el hombre cuando peca allí en el Edén, dice que lo primero que hizo fue cubrirse con hojas de higuera. Entonces, para tapar la vergüenza, y se cubrió con algo que no era Cristo. Y las hojas de higuera, por más buenas que sean las hojas, no importa cuánta tiempo crea que va a durar, yo voy a ser generoso. Por más buena que sea la hoja, dura un día. De hecho, que se pone la hoja y esta se va a deteriorar al punto de que se deshace. Por lo tanto, al día siguiente hay que volver a taparse, hay que volver a cubrirse. Cuando ya se instala lo que es el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico, ellos cumplían con el rito, con la ceremonia, sacrificaban la ofrenda en el altar, pero aquí había algo que se tenía que comprender. Número uno, estos sacrificios no podían satisfacer plenamente la justicia de Dios, por eso había que volverlos a hacer una y otra vez, dice una y otra vez. Usted le va a leer el libro de Hebreos y el libro de Hebreos le va a decir una y otra vez, tenía que hacer los mismos sacrificios por los pecados, pero ¿por qué tenía que ser una y otra vez? Porque la justicia de Dios no era satisfecha. Y número dos, ese sacrificio podía perdonar al hombre, pero no lo justificaba ante Dios. Eran pecadores perdonados, pero no eran hombres justificados, hijos justificados. Entonces, en esta figura del antiguo pacto, el hombre siempre se sentía inseguro, bajo condenación, mal por el pecado que había cometido, y entonces voy otra vez y hago lo mismo y no me siento seguro, me siento con temor, siento que hay un Dios que está airado, hay un Dios que está enojado, hay un Dios porque a nosotros nos vendieron la idea de ese Dios chibúo con un bastón que me va a pegar el bastonazo porque yo me equivoqué. Mire, es tan tremendo que aunque usted tiene todo el Antiguo Testamento, llenos de expresiones como santidad Jehová y santidad Jehová, Dios no esperaba que la gente fuera santa porque sencillamente ellos no podían serlo. Todos operaron desde la vieja naturaleza y nadie desde la vieja naturaleza adámica podía lograr ser santo, ni antes ni ahora. Pero como no se entiende lo que significa que ahora yo estoy en Cristo, esto lo hablábamos la semana pasada sobre Caín y Abel, el primero y el segundo. El primero es un tipo el primer Adán, de Adán, sí, terrenal, que trae lo mejor de la ofrenda ante Dios y Dios lo ve con desagrado. Y el segundo es un tipo de Cristo, Abel, que trae la ofrenda y Dios la miró con agrado. Entonces, la semana pasada hablábamos de una canción, te daré lo mejor de mi vida, y decíamos que Dios no espera que tú le des lo mejor de tu vida, Dios espera que Cristo sea tu vida. Y hoy analizábamos otra canción en la casa ahí con mi esposa, y analizábamos y había otra canción que decía, acéptame como ofrenda de amor. Y resulta que esa canción también está pésima, porque Dios no necesita más ofrendas. La única ofrenda que le agradó a Dios fue la de su hijo. La de su hijo. Él dio la ofrenda y fue su propio hijo. Y con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, eso no quiere decir que ahora a Dios no le importa, que pequen, que no, nadie está hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que cuando ya yo estoy en Cristo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es alguien que opera en una naturaleza diferente. Ahora, la vida de Cristo es la que permea nuestro ser. Y entonces estamos para fluir y manifestar esa nueva vida. Pablo lo dijo, mire, categórico, en Efesios 4:22 al 24. Despójense del viejo hombre,
Allí ese viejo hombre es el que se siente condenado, es el que está bajo sentencia, es el que vive en temor, el que hace cosas para justificarse. El viejo hombre, ese viejo hombre, Pablo dice, despójense de él. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, si no se renuevan, no entienden nada. Por favor, renovaos. Y dice, y vístanse del nuevo, del nuevo. Y dice, creado según Dios. No es creado según el concilio, según la denominación, según la doctrina, según el discipulado. No, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. La única manera que aparezca justicia, santidad y verdad es fluir, expresar la vida, la nueva naturaleza de Cristo que Dios por gracia nos ha otorgado. Cuando eso ocurre, tú no te sientes bajo temor, bajo condenación, bajo miedos, bajo inseguridad. Tú sabes que estás en Él. Tú sabes que agradas al Padre no por lo que tú hiciste, agradas al Padre porque estás en el que ya lo agradó. Por causa de la ofrenda de Cristo, ya el Padre se agradó. No tienes que hacer más, tampoco tienes que hacer menos. Sencillamente estás en Cristo y allí el Padre te ve y ahí el Padre se goza porque estás en su Hijo. Cuando Efesios capítulo 1 dice que nos hizo aceptos en el amado, yo tengo que decir esto porque esto nos rompe toda estructura, toda soberbia, todo orgullo. Mire, el Padre no te aceptó a ti ni me aceptó a mí. El Padre aceptó a su Hijo, la ofrenda de su Hijo, y por causa de esa ofrenda que nosotros estamos en el Hijo, entonces es que el Padre a nosotros nos ha aceptado. Ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí. Por eso se tiene que revelar en esta generación qué significa que tú y yo ahora estamos en Cristo. Allí no hay condenación. Si fallamos, de hecho, vamos a fallar. Lo decíamos en el segmento que tuvimos en la tarde. Un ministro religioso en un error a una persona lo mata porque lo destruye, lo ve desde su pecado. Un ministro competente de una persona cuando falla lo ve desde su realidad en Cristo. Mire que es interesante. Cuando usted va a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, sabemos que los Corintios es una iglesia que tiene problemas, que hay divisiones, que están con los ídolos, que ellos están formando pleitos entre los hermanos, que hay hasta un problema familiar de incesto, problemas de sexualidad, hay cosas terribles allí. Y Pablo los va a exhortar y los va a reprender. Pero cuando Pablo hace la introducción de su carta, Pablo dice a los santificados que están en Corintios. Y uno dice, ¿cómo así? No, qué pena, ¿cuál es santificado? Esa gente es un desastre. Porque Pablo no los ve desde su condición. Pablo los ve desde su posición. Y en la posición en Cristo somos santificados. Ya. Ahora, la parte humana está allí. Hay debilidad en la carne, se van a cometer errores. Por eso tenemos que ser perfeccionados desde la nueva naturaleza. Por eso Pablo sufría dolores de parto. Hijitos, por los que vuelvo a sufrir dolores hasta que Cristo sea formado, hermanos. Mira, Pablo no sufría dolores de parto para que a los hermanos les fuera bien, para que Dios les diera bendiciones, casa, carro, empresas. Y no estoy hablando que eso esté mal, eso es la añadidura. Dios nos honra, nos ama, somos sus hijos. Pero el ministerio de Pablo no era el negocio de que a la gente le fuera bien. El ministerio de Pablo era que Cristo apareciera en la iglesia, era que Cristo fuera una realidad en ellos. Pablo sabía, si la iglesia vive en la realidad de lo que son ahora en Cristo, allí el Padre ya entregó todo. El Cristo que se forma, se expresa y se manifiesta, entonces allá hay vida.
ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay santidad, no hay inseguridad, no hay temor, no, Cristo mismo y la vida de Cristo se está formando. Entonces, la característica de no andar en el espíritu, sino en la carne, es una persona con estas cualidades que decimos, pero una persona que anda en el espíritu no, está segura, está firme, está anclada, y aunque se equivoca, y de hecho muchos nos vamos a equivocar en el proceso, saben que la gracia, bástate la gracia no es otra cosa que Cristo mismo, no es algo, es alguien. La vida, por eso Pablo dijo categóricamente, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ahí está. No quiero seguir operando en mi vieja naturaleza. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero añade, y lo que ahora vivo en la carne, mire, ahí está. Pablo reconoce que él todavía vive una experiencia en su humanidad. Lo que ahora vivo todavía en este caparazón, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera la fe mía. Lo que él creyó, porque él es el autor y consumador de la fe. En la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios. Termina Pablo el capítulo 2, verso 21. No desecho la vida, la gracia, porque si yo sigo tratando de justificarme por lo que yo hago o lo que dejo de hacer, entonces por lo demás murió Cristo. Entonces fue en vano la muerte y su sacrificio. No, hacemos vana la gracia cuando seguimos operando desde la vieja naturaleza, cuando tenemos una nueva. Número 2, una persona evidencia su vida en la carne porque es esclavo. Es esclavo. Gálatas 5:1, Pablo les dice, después que habla por 5 capítulos, por 4 capítulos, y les dice insensatos, les dice necio, yo los dejé en Cristo, ustedes volvieron atrás a las obras, yo los dejé en el espíritu, ustedes volvieron a la carne. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los drogó? ¿Quién los encantó? Pablo les dice, Pablo está enardecido, y Pablo les dice, mire, estén firmes con la libertad con que Cristo los hizo libres, y no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud, no vuelvan otra vez allí. Y la esclavitud que Pablo está hablando no es la esclavitud del diablo y del pecado, porque eso ya fue solucionado en la cruz del Calvario. La esclavitud que Pablo está diciendo es la esclavitud del sistema, el sistema, la ley en aquel tiempo, y hoy es el sistema religioso que sigue operando con otro nombre, pero es lo mismo. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro, haga esto para que haga esto para que haga esto. Y entonces, mire, a ver, es esclavo. Siempre le pasa lo mismo. Una persona esclava no sale de los círculos viciosos. Son ciclos que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y está dando vueltas en el mismo lugar. Repite constantemente conductas adictivas, conductas pecaminosas. Hay hábitos que por años los ha tenido y no los ha podido vencer. ¿Por qué? Porque los está intentando vencer de su vieja naturaleza. O sea, es el viejo hombre tratando de ser santo. Eso es imposible. Por más que trate y trate. Eso es como cuando el que tomaba licor decía, no, yo no tomo más. Porque se emborrachó, porque le dolió la cabeza, porque hizo un desastre borracho y dijo, eso está mal, yo no tomo más. Y de verdad no quería tomar más. Entonces pasó el fin de semana, el lunes, el martes, el miércoles, y cuando miró ya otra vez volvió y cayó en el vicio. ¿Por qué? Porque intentó desde su fuerza. Entonces una persona que opera según la carne siempre va a tener los mismos ciclos, las mismas adicciones, los mismos hábitos, los va a repetir. Es esclavo de esa vieja naturaleza. Recordemos, lo explicamos también la semana pasada. Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu, la única manera de que estos hábitos y de que estas adicciones y que estos ciclos desaparezcan es que por el Espíritu, por la nueva vida, yo hago morir
esa vieja naturaleza. Allí estoy crucificado. Esos hábitos ya no se repiten más porque yo estoy en Cristo. Y en Cristo, su gracia, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Pablo le dice, tengo una debilidad, quítamela. No, no te la quito, te la perfecciono. Vas a ser perfeccionado desde la nueva vida. Cuando eso ocurre, entonces ya no eres esclavo de un sistema. Ahora eres un hijo libre en Cristo Jesús. Número 3, una persona que evidencia la naturaleza adámica, siempre manifiesta una debilidad, siempre manifiesta, siempre anda, es que yo soy débil, es que yo no puedo, nunca lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, todo me va a vencer. En este punto hay una exaltación a la imposibilidad, es inalcanzable, nunca lo voy a lograr, siempre anda con una actitud de derrota, de fracaso, de miseria, de ruina. Ya eso, yo no sirvo para eso. Yo no estoy aquí para eso. Yo nunca lo voy a lograr. Claro, en la carne nadie lo va a lograr. Nunca. El espíritu no se enfoca en mi debilidad, sino se enfoca en el que me sostiene, Cristo. Cristo. Cuando yo vivo enfocado en mi debilidad y en que no lo pueda lograr, yo me sentí, por eso Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de esto? Y después dice, gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Enfocados en lo que no voy a lograr desde mi carne, trae esa actitud de fracaso, de miseria. Lo repito, yo salto la imposibilidad. Otros lo van a lograr, yo nunca. Y vivo ahí con esa actitud de fracaso, de imposibilidad, de miseria, de ruina. Teniendo a un Cristo que me habita poderoso, pero nunca utilicé ese poder, nunca dije, Señor, yo quiero que Cristo sea una realidad en mi vida. Quizás esta noche es una buena noche para que oremos. Digamos, Señor, quizás esta debilidad me ha vencido, quizás he fracasado en esto, quizás he tenido conductas adictivas por mucho tiempo, quizás he tratado de lograrlo en mi fuerza. Pero mire, por eso es la gran diferencia. ¿Cuántos de nosotros oímos prédicas de Josué 1:9? Eso es una constante en cualquier sermón, en cualquier púlpito. No hay pastor que no hable de, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Pero si yo me quedo en Josué 1:9, créame que no tengo ningún tipo de posibilidad. Yo tengo que transicionar, porque ese texto se lo dijeron a Josué bajo un pacto en el cual tú y yo no vivíamos. Y aunque está en la Biblia y aunque fue palabra de Dios, hoy para mí, a mí no me sirve Josué 1:9. ¿Y por qué no me sirve? Porque yo tengo que ir a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Son dos cosas muy diferentes, porque allá era un esfuérzate en la carne, en el primer Adán, tratando de por sus fuerzas alcanzar cosas. Por eso usted ve a Josué ya en el capítulo 7, cuando los derrotan, renegando y murmurando que para eso me trajiste, que yo no sé qué, que no, Señor, que ahí todo, repitiendo la historia, porque era en su carne. Ahora, yo no estoy en Josué, yo no estoy en Moisés, yo no estoy allá en el desierto, yo no estoy allá en el Sinaí, no, yo estoy en Cristo. Y en Cristo me esfuerzo, pero en la gracia, o sea, en la vida, en Él que opera poderosamente en mí, dijo Pablo. Pablo dice en Colosenses 1:29, yo trabajo para esto. Dice, no según mi fuerza, sino el poder de Dios que opera poderosamente en mí, dice. Y dice, usa una palabra, la potencia de Dios en mí. Eso es algo que está dentro, eso es algo que fluye. Yo siempre pongo este ejemplo.
el de manejar un carro de estos que eran mecánicos, con dirección mecánica. Eso era operar en la ley, operar en la carne. Toda la fuerza, el que llegó a manejar un carro de estos, que manejar un carro con dirección mecánica, por más fuerza que usted le hacía al volante, el que terminaba cansado era el chofer, porque la fuerza la ejercía el chofer. Terminaba cansado, adolorido, porque giraba, pero la fuerza la hacía el que manejaba. Cuando aparecieron los carros con dirección hidráulica, el chofer giraba el volante, pero ya no hacía la fuerza. Ahora había un sistema hidráulico que hacía que el volante girara sin que fuera el chofer el que desgastara sus energías allí. Es algo parecido. Cuando estoy en la carne, estoy en mi fuerza, tratando de forzarme, de hacer las cosas, de lograr, y termino cansado, derrotado. Por eso cantábamos, cansado del camino, todo deprimido, no. Cuando estoy en Cristo, sé que yo decido operar, pero la fuerza no la hago yo, es Cristo en mí. Aleluya, la esperanza de gloria. Hay un sistema operativo que se llama Cristo, Cristo en mí. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando eso ocurre, esfuérzate en la gracia. Dile: Señor, yo no sé cómo se hace. Espíritu Santo, yo no tengo idea. Enséñame cómo opero desde la gracia, cómo opero desde esa fuerza. Ayúdame, Señor, que Cristo sea una realidad en mi vida. Yo quiero vencer esto en Cristo Jesús. Yo sé que por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sabía que Pablo no era él, era Cristo en él, el que lo podía llevar a vivir. Y cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo me fortalece, está en los escenarios de escasez o de abundancia, de pobreza o de riqueza, o estaba arriba o estaba abajo. Pablo dice: no importa, eso no determina mi vida. No importa dónde esté, si estoy en Cristo, yo avanzo porque estoy en él. Número 4. Siempre una persona que opera en su carne, siempre se siente una víctima. Siempre es una víctima. ¿Conocen alguna persona así? Todo para él es injusto. ¿Por qué me pasa eso a mí? Soy yo tan víctima. Estoy salado. A mí siempre me va mal. Yo he escuchado, esto solamente le pasa al Pato Lucas y a mí. Expresiones que uno oye. ¿Sabe por qué? Porque ve con los ojos de la carne lo que debía mirar con los ojos del Espíritu. Yo quiero leer esta cita, Éxodo capítulo 12. ¿Recuerdan? Éxodo 12, que habla de la Pascua, a que celebraron allá el pueblo antes de que Faraón los dejara salir. Dios los mandó a comerse el cordero, y lo que no logró Moisés con la vara, pegando con la vara, 1 vara, 2 varas, 3 varas, 10 varazos, 10 plagas, no logró. Dios le dio una lección: Moisés, esto no se arregla con varazos, esto se arregla comiéndose al cordero. Cómete al cordero y verás cómo algunas situaciones se van a arreglar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, y vivirás una verdadera libertad. Y cuando leemos aquí Éxodo 12, verso 26, lea, dice: y cuando les dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? El rito, el comer la Pascua, dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pero quiero agarrar este punto: es la víctima de la Pascua. Saben, yo no puedo andar en la vida con un sentido de víctima, porque la única víctima que hubo en toda la humanidad fue el Señor, que ahí lo colgaron en un madero por ti y por mí, que pagó el precio, que nos otorgó una nueva vida en Cristo, que venció la muerte, el pecado, el infierno, que nos dejó sentados en lugares celestiales, que nos otorgó una nueva vida, que dio la ofrenda que le agradó al Padre para que nosotros viviéramos en una libertad plena. Él fue la verdadera y única víctima. Yo no puedo andar en la vida con un sentido de víctima, de que estoy salado, de que nadie me quiere, de que todos...
o sea, ¿sabe quién es el que anda así? El que opera en la carne. Son personas que viven siempre victimizados. No, yo tengo que, y son personas que en ellos opera el espíritu de la autoconmiseración, de la autocompasión, que viven dándole lástima a los demás. Pobrecito yo. No, eso es pecado delante de Dios. Eso a Dios no le agrada. La única víctima ya fue ofrecida en sacrificio y resucitó, aleluya, para que nosotros pudiéramos vivir una vida plena. No en vano él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero ¿por qué no la vivo? Claro, hay procesos difíciles. El texto lo dice y ahí lo tenemos mucho y no lo sabemos. ¿Para qué lo decimos, verdad? Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si todo te ayuda bien porque Dios quiere formar a Cristo en tu vida, lo bueno, lo malo y lo feo. Si todo lo que viene a tu vida, bueno, malo, feo, no te forma a Cristo, entonces te va a ser una víctima. Pero si tú vives en el Espíritu, estás en Cristo, entonces el proceso no lo rechazas, no te sientes que te victimizas, que tú estás al lado, que a ti te fue mal, que tú no deberías pasarte eso, sino que sabes que Dios te tiene en un proceso, porque el final de ese proceso es que Cristo va a ser una realidad en tu vida. Un hombre espiritual piensa en esa manera. Un hombre carnal siempre se victimiza. Número 5, justifican sus actos. El carnal siempre dice, todos lo hacen porque yo no. Ante la oportunidad para pecar dicen, tranquilo, pequémonos, Dios perdona. Y siempre viven en ese ciclo. Justifican los actos. Saben que está mal, pero tranquilo, todo bien. Dios es misericordioso y me perdona. ¿Sabe lo que dice Jeremías 7? Yo quiero lo que dice desde el versículo 21. Dice Jeremías 7:21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me serán por pueblo, y anden en todo el camino que les mande, para que les vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Y anden en todo el camino. Mire esto. ¿Dios los mandó a hacer sacrificios o no? Jeremías es el profeta de turno y ahí dice que Dios le habló y le dijo que Dios no los mandó. Pero Dios lee tu Biblia, porque allá en Levítico, en Éxodo, en Números, por allá tú mandaste a hacer sacrificios. Claro, lo que pasa es que nunca entendieron a Dios. El sacrificio era por si acaso en el caminar se iban a equivocar, ahí estaba el sacrificio para que siguieran el camino, pero la idea no era vivir pecando todos los días. Lo mismo pasa hoy. Hoy no hay sacrificio, hoy solamente pedimos perdón. Señor, perdóname ya, y Él te perdona. Pero esos son ciclos que hacen, dicen, en vez de ir hacia adelante, fueron hacia atrás como el cangrejo. Pero ¿por qué ve usted que gente no avanza? Porque operan de esa manera. Y esto era como cuando nosotros tenemos en un carro, en el coche o en el auto, un caucho, una llanta de repuesto. Si yo voy a hacer un viaje de Cúcuta a Bogotá, yo me voy en mi carro, si esto me voy, y allá hay una llanta de repuesto. Y esa llanta es por si acaso. Por si acaso. En el camino me pincho, me paro, saco la de repuesto y sigo el camino. Pero ¿qué pasaría si yo me pincho y la llanta se pincha cada 20 kilómetros, cada 10 kilómetros? Cada 10 kilómetros no llego nunca, no llego nunca. Por eso es que hay cristianos que nunca llegan a nada. Justifican sus actos, andan pinchados todo el tiempo, andan reparando la llanta
todo el tiempo. No, perdóname, perdóname. Eso es por si acaso, eso no es para que lo agarre de deporte. Eso no es para que yo, tranquilo, todo bien, Dios me perdona, ya, tranquilo. Y por eso es que viven así. Eso es una clara expresión de una persona que vive en la carne. Una persona que vive en el espíritu sabe que tiene una debilidad, sabe que hay un asunto que está mal, pero en Dios dice, Señor, aquí estoy. Cada día sea menos yo y más Cristo. Cada día, Señor, fórmame. Señor, levántame, Señor. Señor, que quiero ser la expresión de tu Hijo, Señor. Señor, Señor, y clama al Dios de los cielos. Esa persona va a avanzar. No se quedará allí, sino que sabe que Dios tiene para él una vida plena en Cristo Jesús. Finalmente, para una persona, el punto número 6 que tengo aquí para cerrar esta transmisión, el resultado de cada experiencia negativa siempre será trágica. Siempre. Todo termina en una tragedia. Todo en la carne termina en muerte, separación. ¿Cómo terminan las personas carnales? Decepcionadas, lastimadas, ofendidas, con depresión, con angustia, con tristeza, con ira y amargura. Quedan separadas ante un proceso difícil que les toque vivir. Hasta le echan la culpa a Dios. Quedan ahí encerrados, amargados, resentidos, frustrados. No vuelven a creer en nada ni en nadie. No mueven un dedo para nada. La culpa fue de Dios, la culpa fue de la gente, la culpa es de todo el mundo. No, y ese es el sentido final. Esto fue una tragedia, porque como fue operando en su naturaleza caída como carnales, el resultado. Por eso Pablo dijo, el que siembra según la carne, que va a cosechar corrupción, muerte, separación. El que siembra por el Espíritu cosecha vida eterna. Entonces, ahí está esta enseñanza. Yo les animo, mis amados, compartan. Vamos a ser edificados. Son características reales que usted la mira en las personas. No importa cuántos años tengan en una congregación. Yo he habitado la iglesia prácticamente desde que nací. Y no importa si esto no se trata de los años que tenga, esto se trata de que Cristo sea una realidad en nuestra vida. Si Cristo no es una realidad en nuestra vida, yo puedo pasar 20, 30 años en una congregación, pero andando en la carne, operando en la carne, operando desde mi vieja naturaleza. Y la expresión y la evidencia de que estoy ahí, lo acabamos de decir. Número 1, están bajo sentencia, siempre se sientan condenados. Número 2, son esclavos. Número 3, siempre manifiestan su debilidad. Número 4, se sienten una víctima siempre. Número 5, justifican sus actos pecaminosos. Y número 6, el resultado de esa experiencia negativa siempre será una tragedia. Terminan amargados, resentidos, ofendidos, depresivos, angustiados y no quieren creer en nada ni en nadie. Pero la vida del Espíritu es otra cosa. Yo bendigo a cada persona y lo animo a que oremos, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, haznos comprender la esperanza que tú nos has llamado, danos espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de tu Hijo, Señor, que seamos llenos del conocimiento del Señor, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andamos dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento del Señor, aleluya, para que Cristo sea una verdad, Cristo sea una realidad, para que no expresemos la carne, la muerte, para que expresemos la vida, para que expresemos a Cristo en cada uno de nosotros. Felicidades para todos, felicidades en este aniversario, hermano Jorge y a la emisora. Un gran abrazo en Cristo Jesús, nos vemos la semana que viene.